presentación, fíjense que hay varios encuentros antes de la presentación del TP. Utilicen las clases, los encuentros de la materia para ver con alguno de los profes cómo van su implementación, si van bien, no van bien, o sea, socializar lo que están haciendo para estar seguros de que van por el camino correcto y así el día que presentan es solamente una formalidad, ¿sí? Es como para hacer el cierre de la materia. Bueno, ahí ya estaríamos con el tema de fechas y cronogramas. Tenemos que continuar con el TP4. El TP4 les va a ayudar, chicos, para poder configurar todo el entorno y hacer las primeras implementaciones con el concepto de mapeo objeto relacional. ¿Sí? Pero pueden comenzar en paralelo a trabajar en el TP final. Acá me quedó de Alejo. Eso es lo que comentó Juan Marcos. ¿Esa presentación es para todos los profes o se va a designar un solo profe para cada grupo? Eso hay que verlo en el momento de la presentación porque capaz que nos dividimos en distintos canales acá en Discord y los vamos llamando por profes. Por lo general lo que hacemos es las primeras las hacemos con todos los profes y todos juntos y ya las últimas por ahí nos dividimos en canales. Pero eso lo definimos el día de la presentación. Bueno. Voy a dejar de... A ver si yo pongo esto. Bien, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir y vamos a compartir código. Bien. Bueno, en el encuentro del miércoles habíamos visto cómo aplicar la técnica de mapeo objeto relacional, ¿sí? Y habíamos estado viendo esta clase base de datos que le damos en la cátedra, cuál era el objetivo que tenía la implementación y el objetivo que tiene para nosotros que ustedes comiencen con hacer funcional esta clase, ¿sí? Recuerden que lo que les dijimos con lo que les comentamos en el encuentro anterior es, fíjense el comentario con el que empieza, ¿sí? La idea no es que ustedes agarren, corran la clase, listo, se conectó, ya están con MySQL y salimos para adelante, sino que justamente entiendan cuál es el propósito de la clase y qué es lo que les deberían hacer cuando algo en el intérprete de PHP o en el lenguaje de programación que ustedes se encuentran tienen que modificar. ¿Cuál es el impacto con esta implementación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a poder hacer eso? Y entendiendo cuál es el propósito de cada una de las operaciones que ya vimos. Estas operaciones de acá, que fíjense que directamente nos está diciendo PHP que son operaciones de MySQL, bueno, ahora estamos trabajando con MySQL, estamos trabajando con MariaDB, ¿con qué estamos trabajando? ¿Cuál debería ser la operación a la que vamos a llamar? Y eso les va a servir para que si en algún momento su aplicación, por ejemplo, deja de ser MySQL y pasa a ser Postgres, que
cambios tendrían que hacer? Y bueno, a ver, Postgres, PHP, ¿qué operaciones utiliza para conectarse al motor de base de datos Postgres? Ok, bien, son estas. ¿Qué modificaciones deberíamos realizar en la clase base de datos para que esas modificaciones se apliquen a la implementación de nuestro proyecto? ¿Sí? Entonces, lo primero es que una vez que ustedes tengan instalado el motor de base de datos, hacer funcional la clase base de datos. Una vez que ya nos conectemos, ¿sí?, al motor de base de datos, ya estaríamos listos para probar las clases de nuestro mapeo objeto relacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho era que para cada una de las tablas que teníamos en la base de datos íbamos a tener una clase en el lenguaje de programación orientada a objetos y que cada uno de los atributos o columnas que tuvieran las tablas iban a ser los atributos de nuestra clase implementada en el lenguaje de programación orientada a objetos, ¿sí? Y por cada una de las, y que cada clase sabía cómo se buscaba, sabía cómo se listaba, cómo se insertaba, cómo se modificaba y cómo se eliminaba, ¿sí? Estas eran las operaciones necesarias que íbamos a tener en cada una de las clases para poder realizar las operaciones que en el mapeo objeto relacional nos pedía, que cada clase debía conocer cómo buscarse, cómo eliminarse, cómo actualizarse, cómo insertarse, etcétera, etcétera. Eso fue lo que vimos en el encuentro del miércoles. Lo que nos estaba quedando es justamente el otro script que se encontraba en el zip de ORM, que lo que hace es testear, ¿sí?, la clase del mapeo objeto relacional persona. Entonces, fíjense que creamos un objeto persona, ¿sí? Busco a todas las personas almacenadas en la base de datos y acá hacemos un eco. Entonces, si nuestra clase de base de datos es correcta y tenemos todas las variables bien configuradas, lo que vamos a hacer acá es vamos a listar a todas las personas que tengamos. La primera vez que lo corramos, ¿qué va a pasar? Como no vamos a tener ninguna persona, esto no debería listarnos nada, ¿sí? Pero después más abajo dice cargar al objeto persona, cargar este número de documento, este nombre, este apellido y este correo electrónico. Si nosotros vamos a la clase persona, ¿sí?, vamos a la operación cargar, y esa operación cargar lo que hace es a los parámetros que recibe, los setea en cada una de las variables instancias. Y luego, ¿qué hace? A ese objeto persona le dice insertate, ¿sí?, y la respuesta la asigna a una variable peso respuesta. Si peso respuesta estuvo ok, a ver, vamos a indagar un poquito el insertar que habíamos visto. El insertar, ¿qué hacía? Creaba un objeto base de datos, a la respuesta le ponía falso y armaba la cadena correspondiente a un insert, ¿sí? ¿Se acuerdan que para insertar un registro dentro de una tabla lo que teníamos que hacer es insert into, el nombre de la tabla, en este caso es persona, cada uno de sus atributos, ¿sí?, y luego van los valores. Así que justamente lo que hace esta sentencia acá es armar esa cadena de caracteres para obtener la cadena correspondiente a un insert en persona. Y luego, ¿qué hace? Se pregunta si puedo iniciar una conexión con el motor de base de datos, ¿sí? Fíjense que pesos base es una instancia de la clase base de datos. Lo que hace es ejecutar, ¿qué cosa? Ejecutar la cadena SQL que armamos acá arriba, que se corresponde con un insert. Si todo anduvo bien, devuelve verdadero. Si no, lo que hace es
setea el mensaje que devolvió el motor de base de datos en esta variable mensaje operación. Set mensaje operación es una función que lo que hace es setea justamente el atributo correspondiente. Bien. Insertar. A ver, se me apagó los auriculares. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás ahí? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Entonces acá tenemos el insertar y acá lo único que hace es verifica que la inserción se haya hecho de manera correcta. Si se hizo de manera correcta, que llama otra vez al listar y en este caso, ¿sí? Este listar que devolvía la colección de personas, ¿qué va a hacer? Hace un for each sobre la colección y los va poniendo en una persona y va haciendo un eco. ¿Sí? En este caso ya vamos a tener una persona insertada, o sea que acá nos va a listar la persona. Si algo falló, ¿qué vamos a obtener acá? Vamos a ver cuál fue el mensaje que nos devolvió el motor de base de datos con esta falla que tuvo al momento de insertar la persona en el motor. Y lo mismo tiene las siguientes sentencias. Entonces, acá fíjense que lo que está haciendo es probar la inserción. Acá lo que va a intentar es probar la modificación. Fíjense que al objeto persona le pone un nombre, esta nueva cadena como nombre, y llama al modificar, ¿sí? Al objeto persona le dice modificate y en peso respuesta obtiene la respuesta de esa ejecución. Si todo anduvo bien, lo que hace es listar otra vez las personas que tenemos almacenadas y en este caso que deberíamos ver que la persona que en este caso tenía como nombre Pepe, ahora debería aparecer con el nombre modificado. ¿Sí? Fíjense que el modificar, ¿qué hizo? Lo que estaba en el objeto lo hace efectivo en el motor de base de datos, ¿sí? Y acá en el listar, ¿qué hacemos? Vamos al motor de base de datos y traemos a memoria todo lo que se encuentra almacenado en la tabla persona. Entonces, de esta manera nos estamos asegurando que los datos están persistiendo de manera correcta y cuando los obtenemos tenemos que justamente ver esa modificación que nosotros estábamos pretendiendo ejecutar. Lo mismo nos va a ocurrir acá con el eliminar que era lo que hacía, agarraba y la persona se elimina del motor de base de datos, ¿sí? Entonces, al ejecutar el delete en el motor de base de datos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si todo anduvo bien, nosotros acá en el listar, ¿qué es lo que va a ocurrir? No me la va a encontrar a la persona y nuevamente esta colección no va a escribir ninguna data. Entonces, paso número 1. Me instalo el cliente de base de datos que con el que me sienta más cómodo. Yo sé que ustedes están utilizando, ya lo tienen instalado porque es el que utilizan en la materia base de datos, ¿sí? Si no, cualquiera de los que les recomendamos en el encuentro del miércoles va bien. Una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es justamente probar que mis conexiones andan bien. Entonces, lo primero que tenemos que probar es nuestra clase base de datos y ir arreglando las operaciones para justamente me pueda conectar de manera correcta a las versiones actuales del motor y del servidor web. ¿Sí?
del intérprete PHP, perdón. Una vez que esto esté funcionando, ya ahí corremos, probamos nuestro test persona y ya tendríamos todo como para empezar. Con el trabajo práctico, hacer algunos ejercicios del trabajo práctico 4 y iniciar con la implementación del trabajo práctico final. Para el trabajo práctico final, lo que les vamos a hacer es, vamos a abrir un hilo en el foro para que cada uno ponga cuáles son los integrantes del grupo, ¿sí? Con el que van a trabajar en la implementación del TP final. Bien, la idea del aprovechen el encuentro de hoy para que esto les salga andando, ¿sí? Aprovechen a preguntar, a consultar, a mostrar cómo los errores con los que se van a encontrar, porque se van a encontrar con bastantes errores, ¿sí? Hasta que todo queda configurado de manera óptima, hay unas varias vueltas de rosca que hay que hacer. Bueno, consultas, dudas. Lo que dije del TP4 es que pueden ir avanzando en la implementación de algunos de los ejercicios. Son ejercicios básicos antes de iniciar con el TP final, ¿sí? A ver, acá vamos a dejar... Ajá. Bien, vamos a hacer esto.
Acá hay otro recurso, chicos, donde la implementación es un código donde tienen herencia, ¿sí? Ustedes acá en datos tienen que estudiante hereda de persona. Y fíjense que ¿qué es lo que tenemos en particular? Que en cada una de las operaciones, cuando se requiera, se invoca a la funcionalidad implementada en el padre, ¿sí? El cargar, que seteaba cada uno de los atributos el valor que se recibía por parámetro, lo que hace es, los del padre, se encarga el padre de gestionarlo y el hijo se encarga de el atributo propio. Por ejemplo, en el cargar. Fíjense que en el buscar, ¿qué es lo que se hace? En el buscar se busca al estudiante, ¿sí? Y después lo que se hace es, al padre se le dice buscar con el DNI. Entonces, en cada una de las operaciones tenemos la invocación al padre para hacer la parte correspondiente al padre. El mismo en el listar, el mismo en el insertar. Fíjense que en el insertar, antes de insertar en el hijo, ¿sí? Vamos a tener que insertar en el padre. Entonces le decimos al padre que inserte y luego armamos la consulta SQL para insertar en la tabla estudiante. En el modificar lo mismo y en el eliminar, ¿qué pasa? Va a ser al revés. ¿Por qué? Porque el que tiene la clave foránea es el estudiante, conoce quién es la persona donde se encuentran los datos de personas, ¿sí? Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es armar la cadena para borrar en estudiante y luego, si todo anduvo bien, le decimos al padre que se borre y parent eliminar, que va a ser una invocación al eliminar que va a estar definido en la clase de persona. Es más de lo que vimos, de lo que estuvimos viendo en herencia, nada más que vinculado al motor de base de datos. Bien. ¿Cuándo se publica el trabajo práctico final? El trabajo práctico final, en el transcurso de la clase de hoy, lo publicamos y les aviso por acá por Petco que ya está disponible. Pensé que ya estaba publicado, pero parece que no. Porque acá está el ejemplo que estuvimos viendo. La herencia, TF4. Increment y acá. Ahora me fijo bien lo del trabajo práctico final, ¿sí? Y les mando por aquí
Estaba viendo que me parece que es el que está publicado como TP4. Yo pensé que el que estaba publicado como con TP4 era otro. Pero ahora les... No sé si es que me está faltando hacerles visible algo. Ya lo corroboro antes de terminar de ponerme a corregir los parciales. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Hay alguien acá que esté levantando la mano? No, levantando la mano. Bueno, ahí está escribiendo otra vez. Yo tengo una consulta. ¿Cómo se implementa el switch sin break? No, no se puede. El switch sí lleva los breaks. Es la única sentencia o estructura donde podemos utilizarlos. En el resto del código no está permitido. Es una pésima práctica de programación. Si no, pensá que cada vez que vos entres en un case del switch, si no le pones el break, queda ahí Sigue en para abajo. memoria, siempre funcionando y nada, después son recursos que se acumulan y termina reventando todo eventualmente. Y si no le pones el break, sigue comparando con las condiciones de más abajo. También. Hay que descargar MySQL o qué programa. No, no deberían descargar MySQL. O sea, si ya vienen trabajando en concepto de base de datos con el PHP MyAdmin, pueden utilizar ese gestor como, no, gestor de base de datos y a través de ahí utilizar los archivos de SQL y hacer las consultas y todo. Si no, si quieren descargar aparte un gestor de base de datos, bueno, ahí no sé, pueden utilizar el de Beaver o Heckly, hay un montonazo de gestores de base de datos hoy en día. Yo el que les recomiendo, que es el más completito de todos, es el de Beaver. Es gratuito y abarca la mayor cantidad de lenguaje de consulta de base de datos posibles. Ahí les dejo en el chat un link. Me conecté un poco tarde y no llegué a escuchar cuándo podíamos realizar consultas respecto a las correcciones. Respecto a las correcciones, el miércoles de la semana que viene, Gabriel. Ahí estuve respondiendo, o sea, preguntarle después a tus compañeros que les hice un resumen de cuál fue la metodología de corrección. MyAdmPHP. No sé qué es eso. Déjame que lo googleo y te confirmo. PHP MyAdmin, creo que quiso poner. Ah, si es PHP sí. Sí, instálense el que viene completito, que tienen Apache, tienen MySQL. Si no están cursando CBD o concepto de base de datos, eh, como una instancia en donde ya tienen todo armadito, podrían descargarse el SAMP.
En el SAMP ahí ya van a tener el Apache con el PHP-MyAdmin, van a tener todo ahí. Lo único con el SAMP, les aconsejo que si están en Mac, no lo usen. Es bastante feo de utilizar y muy complicado. Y si Pero están en después para Linux, Linux y nada. Windows claro, en Linux ya es todo nativo. Ajá. Si quieren se pueden arriesgar y utilizar un Docker, pero innecesario totalmente. Sí, se van a poner por ahí, si ustedes no saben en qué se están metiendo, se van a meter en una complejidad innecesaria Elevada, para la sí. máquina. Ujú, sí, van a tardar un montón de tiempo en instalar y configurar Docker, después de buscar, descargarse el Docker y hacerlo andar. SAMP y nada más. SAMP, Exactamente. Laragon es otro, que puede ser. La clase pasada les dejé un link a estos. A ver, lo vuelvo a dejar acá. Es para Laragon. Y después tienen el otro, es Laravel Herd. Laravel Herd solamente está para Mac y para Windows. De vuelta, Linux tiene todo nativo esto. Si bien Mac es un sistema basado en Unix, hay que meter estas cositas igualmente. Team Linux. Sí. Yo soy Team Mac, pero bueno, yo eh, voy a lo conveniente. Yo quiero instalar cosas que funcionen. No quiero perder tiempo. A mí descargame el instalador, doble clic y que ya esté todo funcionando. No quiero perder Y ya tiempo. está. No quiero configurar nada. No, no, ni darle siguiente ni nada. Es el instalador, se te abre el cosito, arrastras el iconito de la aplicación a las aplicaciones y ya está. Listo, instalado. No hay que hacer nada. Team Linux a partir del 14 de octubre del 2025. Todavía no. ¿Qué pasó? Sí, Marcos, entre 1 y 4, no más de 4 y no menos de 1. 2 sería correcto. Completen, por favor, el foro para que nosotros sepamos cuántos grupos van a ser, así organizamos las correcciones, ¿sí? Por favor, no se vayan hoy sin completar y armar los grupos. No, hay que responder, Lucas. Responder, el grupo está conformado por, y ahí ponen el legajo y el nombre de los integrantes. Busco Busco equipo, soy equipo, soy responsable. responsable. Profe, ¿qué hago? Yo tengo la materia aprobada, pero desaprobé el segundo parcial, aunque no era necesario rendirlo.
Como que no era necesario rendir un Eh, segundo parcial. no, porque él tiene aprobada la materia. Ah, Eh, fíjate de preparar el trabajo práctico final, que es lo que tenés que rendir, ¿sí? La tengo cursada en realidad. Sí, sí, sí. El cronograma, Lucas, lo acabamos de actualizar cuando empezamos el encuentro de hoy. Ya quedó actualizado, ¿sí? Las fechas son las que están en el cronograma. El recuperatorio es la semana que viene, el 18 es primer presentación y vamos a hacer así. Y vamos a poner esto así para que no tengan dudas. Cronograma actualizado. Bueno, bueno chicos, Roxana está escribiendo. hola, buenas tardes. Yo desaprobé el segundo parcial. ¿Cómo puedo hacer grupo? Eh, ¿Cómo? Buscando con alguno otro que también haya desaprobado, ya que aquellos que aprobaron el segundo parcial rinden una semana más temprano que el resto. Si no, se les va a complicar mucho el llegar a las fechas. De nada, Roxana. Bueno, chicos, nos encontramos el miércoles. Después vemos si el encuentro del miércoles solo va a ser en línea o va a ser mixto, como vienen siendo todos los encuentros, ¿sí? Eh, aprovechen y dejen todo funcionando en la clase de hoy. Tienen todavía queda un buen tramo de tiempo para que eso ocurra, ¿sí? Porque dejar el entorno funcionando no es algo sencillo que se hace en un ratito, lleva su tiempo. Así que aprovechen a los profes que Y se lo decimos por estamos experiencia, acá. ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier entorno, dejarlo andando, te lleva su tiempito. No es para que se asusten, pero es una realidad. Bueno, bonito fin de semana y voy a continuar con las correcciones de los parciales y Juan Marcos y después se va a unir, también están los Maru y Franco, así Dale, que aprovechen para seguir con eso. dale, dale. Bonito fin de semana, nos vemos Juanma, Gracias igualmente. Dale, nos estamos viendo. nos vemos, buen fin Chao, de chao. Lucas. Cualquier Sí, cosa, yo voy a Lucas, estar conectado en Discord. Es más, me pongo ahora y si alguien tiene alguna consulta, se conecta en el canal en el que estoy y vamos viendo lo que necesiten para el entorno. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos, bonito fin de, chau, chau. Adiós.